lo primero que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de unificación de órdenes de trabajo, ya estamos hablando desde la etapa posterior a lo que es nuestro proceso preventivo, que básicamente es la oficialización de una visita para que se vuelva en una orden de trabajo. ¿Listo? Es básicamente pasar de lo teórico proyectado a lo que se va a hacer de manera real. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso vamos a tomar el ejercicio de un equipo que tiene varias rutinas de mantenimiento asociadas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este H2, ¿listo? El cual tiene varias rutinas para unas visitas proyectivas para el orómetro. ¿Listo? En este caso, pues es un equipo que cuenta con rutinas de 250 horas y de 500 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir al cronograma, ¿sí? Vamos a ir a nuestro cronograma, ¿de acuerdo? Vamos a filtrar por nuestro serial de nuestro equipo. ¿Listo? Listo. Entonces quiere decir que para hablar de unificación de órdenes de trabajo ya debemos de tener previamente establecido todo lo que tiene que ver con el proceso de temporarios, de afiliación de un equipo a un contrato, de configuración de las visitas, etcétera. ¿Listo? Entonces en este caso, por ejemplo, vemos que este equipo desde el 30 de septiembre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022 tiene un total de 21 visitas proyectadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, tenemos todas estas visitas que SAM nos está proyectando, ¿sí? Desde el 20 de octubre del 2021 hasta el 10 de septiembre del 2022. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de unificación de órdenes de trabajo, podemos hablar de dos temas. ¿Listo? El primero que vamos a ver en este ejercicio, la unificación de varias visitas a una orden de trabajo por equipo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Resulta que este equipo tiene visitas proyectadas de 250 horas y de 500 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Entonces, por acá tenemos unos ejercicios en el cual vamos a evidenciar lo siguiente. ¿Listo? Quiere decir que, por ejemplo, para la rutina, vamos a poner acá mantenimiento de 250 horas, ¿sí? Y mantenimiento de 500 horas. Cada rutina va a tener unas visitas proyectadas de manera independiente, ¿sí? Que es lo que SAM hace actualmente. Quiere decir que primera visita ya sea por días o en horas. En este caso es por horas. ¿Listo? Tenemos una rutina de 250 horas, ¿no? Tenemos una próxima rutina de 250 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo hasta la cuarta visita. ¿Listo? Quiere decir que en este punto mi rutina de mantenimiento de 250 días o horas, por ejemplo, también aplicaría para horas o para días. ¿Listo? Aplicaría primera visita a las 250, por ejemplo, horas. Después 500 horas. Después 750 horas. Después 1000 horas. En este lapso vamos a tener visitas cada vez que el horómetro esté en 250, 500, 750 y 1000 horas. ¿Qué va a pasar con las de 500? Va a pasar entonces lo siguiente. ¿Listo? Va a pasar que en algún punto de una línea de tiempo imaginaria, digámoslo así, van a haber momentos en que se van a cruzar estas rutinas. Por ejemplo, cada segunda rutina de mantenimiento de la de 250 se va a cruzar con una de 500. Quiere decir que esta se va a cruzar con esta, ¿sí? Y esta cuarta de 250 se va a cruzar con la segunda de 1000 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Para evitar que en SAM generemos una gran cantidad de OTs, porque en este caso estamos tomando dos rutinas para un equipo, pero ¿qué pasa si fueran, por ejemplo, 100 equipos y cada equipo de a 4 rutinas? Se vuelve una gran cantidad de información. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros creamos una OT por visita, por ejemplo, en este caso tendríamos que crear 8 visitas, ¿sí? 8 órdenes de trabajo individuales, ¿sí? Entonces, la primera unificación que podemos hacer es, en este caso, que me unifique dentro de una orden de trabajo varias rutinas que cumplan o que coincidan entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Unificaríamos lo que es estas dos primeras, las que voy a marcar acá en rojo, y estas dos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que queden, estas vamos a marcarlas en otro color. ¿Listo? Quiere decir que yo, por ejemplo, en este caso, unificaría dos OTs en una sola, para realizar en un solo mantenimiento ambas intervenciones, 250 y 500 horas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso en SAM? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de las que no tengo marcadas, ¿sí? Quiere decir que, bueno, acá, si continuamos esta lógica, perdón, por acá también tendríamos otra coincidencia.
¿listo? Que es la de 1500. Pero bueno, vamos a hacer primero con las dos primeras coincidencias. Bueno, primer escenario, rutina de 250 horas. Como no coincide con ninguna otra, quiere decir que esta orden de trabajo, que es esta primera de acá, ¿sí? La de 250 horas, la voy a crear sin ningún tipo de unificación. Es decir, esta orden de trabajo yo la crearía normal, ¿listo? Pero ¿qué va a pasar cuando llegue, por ejemplo, a noviembre? Veamos que, por ejemplo, en noviembre ya tenemos dos, ¿sí? Tenemos una de 250 y otra de 500, ¿listo? Podemos utilizar entonces la creación de ambas rutinas y chequeamos esta opción que se va a llamar unificar, ¿de acuerdo? Esta me va a funcionar para que estas dos visitas que están proyectadas no quede con una visita con una OT individual, sino que en una OT queden ambas unificadas, ¿listo? Esto solo aplica para las visitas que apliquen para un mismo equipo, por ejemplo en este caso es el H2, ¿sí? Y que pues en este caso estén proyectadas, ¿listo? Entonces en este caso están las dos para el 14 de noviembre para un mismo equipo. Si fueran equipos diferentes no aplica esto de la unificación, ¿listo? Entonces ¿qué va a pasar? Por ejemplo yo la voy a crear, entonces bueno, primero vamos a crear la primera. Esta no necesitamos la propiedad unificar, ¿listo? Bueno, antes de crear la orden de trabajo recordemos rápidamente que, por ejemplo, estamos hablando de un contrato de mantenimiento preventivo, ¿sí? Y para que SAM nos deje crear nuestros contratos de mantenimientos preventivos, estos deben de tener una configuración previa para indicar qué orden de trabajo se va a crear. Esta lo hacemos desde la pestaña configuración, ¿listo? En este caso, esta me dice que se va a crear una orden de trabajo, que va a quedar en el estado aprobada y que es un tipo de servicio preventivo asignado al usuario coordinador, ¿listo? Entonces hasta ahí estamos bien, ¿listo? Entonces, si hacemos este ejercicio por todas las visitas que tengamos proyectadas, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en este caso, tenemos 21 visitas, es decir que vamos a generar 21 órdenes de trabajo. Esto lo podemos unificar. Entonces esto es lo que pasaría normalmente, ¿listo? Se crea la orden de trabajo, ¿listo? En este caso se creó la número 24 y si yo me voy al detalle, en este caso yo voy a ver todos mis repuestos y actividades que están asociadas a mi preventivo de 250 horas, ¿listo? Ahora, ¿qué va a pasar si yo utilizo esta propiedad pero ya con dos visitas diferentes? ¿Listo? Si yo no utilizo esta propiedad unificar, lo que va a pasar es que cada una, esta va a tener una OT y esta otra de 500 horas va a tener otra OT, ¿sí? Pero si yo utilizo la propiedad unificar, vamos a ver cómo se va a evidenciar esto, ¿listo? Entonces listo, entonces en este caso vemos que la visita de 250 horas y la de 500 horas tienen ambas una misma orden de trabajo, la 25, ¿listo? Vamos a dar esto es información, esta es la de nuestra primera OT que creamos y esta es la que se acaba de crear. Si nos vamos al detalle, ¿cuál va a ser la diferencia? Entonces, por ejemplo, va a pasar lo siguiente, en una sola orden de trabajo va a quedar asociado todo lo que yo tengo que hacer de mi mantenimiento preventivo de 250 horas, ¿sí? Que viene siendo hasta acá, y por aparte tengo también todo lo que tendré que realizar para mi mantenimiento preventivo de 500 horas. Esto me ayuda a unificar todo lo que tiene que ver con varias rutinas para un mismo equipo, ¿sí? Y que esto me unifique toda esta información en una sola orden de trabajo, ¿listo? En este caso la orden de trabajo 25, ¿listo? Si yo no hubiera chequeado esta propiedad de unificar, lo que hubiera pasado es que cada visita tendría su orden de trabajo individual, ¿listo? Entonces esto es beneficioso en el caso de que, por ejemplo, sobre todo en las rutinas de equipos por horas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo teórico. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a esto le agregamos un mantenimiento no solo de 500, sino, por ejemplo, no sé, de 1000 horas y otro grande, o lo podríamos incluso interpretar como un overhaul de 2000 horas, ¿sí? En algún punto estas cuatro van a coincidir, ¿de acuerdo? Y pues en ese escenario, si no utilizamos la propiedad de unificar, van a quedar todas con una sola orden de trabajo, es decir, van a quedar 4 T's, pero si utilizamos la propiedad de unificar, van a quedar las 4 dentro de una misma orden de trabajo, ¿listo? Entonces esto que vendría haciendo que, por ejemplo, en este escenario se cruzarían estas tres, la cuarta de mantenimiento de 250 horas con la segunda de 250 horas con la primera de 1000 horas, por ejemplo, y estas tres visitas tendrían una sola orden de trabajo. Entonces, para eso vamos a utilizar esta propiedad que es unificar, recordando que esto solo aplica para las visitas de un mismo equipo, ¿listo? Entonces esa es la primera manera de agrupar las órdenes de trabajo, ¿listo?
que en este caso es principalmente para las que se crucen en cuanto a horas o días, según la proyección del tempario. ¿Listo? Esa es la primera manera de unificar las órdenes de trabajo. ¿Listo? Otra segunda forma, más que de unificar, llamémoslo así, es de una agrupación, ¿listo? Es utilizando una propiedad para las solicitudes, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿cómo vendría siendo? Entonces, antes de pasar, veamos que, por ejemplo, estas órdenes de trabajo que creamos, tanto la 24 como la 25 son documentos, llamémoslo así, independientes, no están asociados a nadie, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, crear muchos OTs para muchos equipos preventivos, pues lo que hago es seleccionar varias visitas y crearle las órdenes de trabajo. Cada una va a quedar asociada a una OT independiente, ¿listo? Pero nosotros podemos generar una relación para que pues podamos tener como un control, llamémoslo así, sobre las OTs masivas que vamos creando, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar estas órdenes de trabajo, ¿listo? Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a volver al contrato. ¿Listo? Entonces vamos a irnos al contrato, vamos a irnos al mantenimiento preventivo y vamos en este caso a afiliar un equipo. Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a hacer una que nos proyecte muchas visitas, es decir, semanalmente, para que veamos un ejercicio. Listo. Entonces, en este caso acabamos de afiliar nuestro equipo, el que termina en H, este de acá. ¿Listo? Con muchas visitas porque le dejamos proyecciones semanales. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso este equipo tiene 52 visitas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? En un escenario normal haríamos esto. Tiene 3 visitas en diferentes semanas, vamos a cambiar esas visitas por órdenes de trabajo para crearlas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con estas? La 26, por ejemplo. A ver, acá se nos pasó deschequear esta propia, pero bueno, vamos a crear incluso otras 3. ¿Listo? En este caso la unificó porque es un mismo equipo con varias rutinas, entonces quedan las 3 en una sola OT. Eso nos sirve para unificar. Pero si no utilizamos la propiedad de unificar, va a pasar entonces lo siguiente: para cada visita se queda una orden de trabajo, 27, 28 y 29. Por ejemplo, vamos a abrir la 27 y la 28. ¿Listo? Entonces cada documento queda independiente. No hay manera de relacionar o de pronto generar una relación entre estas visitas que yo estoy generando, ¿sí? Entonces, en ese escenario vamos a ver qué pasa si utilizamos esta propiedad. Nos devolvemos al contrato, nos vamos a la propiedad de configuración, perdón, la pestaña, y vamos a seleccionar esta opción que se llama asociar OTs generadas a, vamos a decirle solicitud de servicio. ¿Listo? Le doy a aceptar y voy a volver al cronograma a crear las visitas. ¿Listo? Solo que ahora vamos a hacerlo con las siguientes 3. ¿Listo? Voy a crear mi OT, mis OTs. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? También quedan creadas individualmente. Por ejemplo, vamos a salir la 31 y la 32, ¿sí? A crearlo. Pero en este momento van a quedar asociadas a una solicitud. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que por ejemplo, esta solicitud 14 va a agrupar la cantidad de órdenes de trabajo que yo creé en un mismo instante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso yo creé 3 órdenes de trabajo y esas 3 quedaron atadas a una sola solicitud. Esto es beneficioso en el caso de que, por ejemplo, yo quiero hacer varias visitas en un cliente o en una sede. Entonces yo puedo crear todas las órdenes de trabajo que se asocian a una solicitud y en la solicitud puedo relacionar cuáles de esas visitas preventivas o órdenes de trabajo preventivos ya se están realizando. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, si tiene 10, de esas 10 cuántas están programadas, ejecutadas o cerradas. ¿Listo? Pues vamos a hacer también otro escenario de pronto con más cantidad de esto. ¿Listo? Entonces esto es beneficioso sobre todo para los escenarios en que tengamos
que crear muchísimas órdenes de trabajo para muchos equipos. ¿Listo? Entonces en este caso, bueno, vamos a abrir por ejemplo la 38. ¿Qué pasó? ¿Listo? Con la 38 pasó lo siguiente. Vamos a irnos a la solicitud. ¿Listo? ¿Qué pasó? Por ejemplo, la solicitud agrupó 11 documentos que yo creé en un mismo lote, por decirlo así, y esos 11 documentos quedan asociados a una sola solicitud. ¿Listo? Entonces esto va a funcionar para que tengamos una relación entre un grupo determinado de OTs según el orden de creación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tengo desde la 33 hasta la 43, ¿listo? Y todas asociadas a la solicitud 15, es decir, que yo le podría hacer un seguimiento solo con conocer el número de la solicitud, y desde acá yo puedo hacer seguimiento a todos mis demás equipos preventivos, ¿sí? Sean 20, 30, 40, 50. Esta es una buena opción para agrupar como la información por OTs, ¿listo? Entonces esa es otra manera de generar una agrupación por órdenes de trabajo. La primera es con la propiedad unificar, en el caso de que sea varias rutinas de diferentes temparios, pero para un mismo equipo. Y la segunda es mediante la agrupación de órdenes de trabajo por lote, entre comillas, para que queden asociados a una misma solicitud. ¿Listo? Entonces esto ya depende como de la operación de cada empresa, el tipo de equipos que manejen y qué estrategias de proyección de mantenimiento generan. ¿Listo? Y por último, para tener presente, recordemos que nuestro cronograma básicamente se va a regir por la cantidad de órdenes de trabajo que tengamos en ejecutadas o en gestión, ¿sí? Y pues por ejemplo en este caso tenemos ya varios colores en nuestro cronograma o en nuestro calendario. El rojo son las visitas que no tienen OTs asignadas, que vendrían siendo las vencidas. Las naranjas son las visitas que están proyectadas, que no tienen órdenes de trabajo. Las amarillas, como vemos acá, son todas las visitas que están con orden de trabajo, pero que aún no han sido cerradas, y la idea es que lleguemos al punto en que estemos con nuestro cronograma verde, que es para los reportes de cada tema. ¿Listo? Entonces, hasta acá llega nuestra lección del día de hoy.